bien, por eso lo anoté en el pizarrón. Vamos a demostrar cómo derivar la función logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que tengo una función donde dice logaritmo en una determinada base y respecto de la expresión de esa función logarítmica. ¿Por qué aclaro esto? Porque en breve voy a dar derivación logarítmica. No es lo mismo. Lo que vamos a ver ahora es la regla que voy a utilizar cuando tengo que encontrar la derivada de una función logarítmica, es decir, en la expresión de mi función aparece el logaritmo, en la base que fuere. Mientras que cuando veamos enseguida derivación logarítmica, fíjense que no dice función, sino dice derivación logarítmica. ¿Qué estoy utilizando allí? Estoy utilizando al logaritmo como un mecanismo para poder encontrar la derivada de funciones que no lo puedo hacer encontrar su ecuación siguiendo la regla de derivación, esos pasos que veníamos haciendo hasta el momento y que vamos a seguir ocupando para esta función. Entonces, derivación logarítmica no es esto que vamos a ver aquí. Aquí voy a encontrar, reitero, la fórmula, la regla para derivar la función logarítmica, como veníamos haciendo. Enseguida voy a decir después derivación logarítmica. Eso no es una fórmula, es un procedimiento que me va a permitir encontrar la fórmula o regla de otro tipo de funciones que no puedo encontrar su regla o fórmula utilizando esa regla que veníamos haciendo, la regla general, incremento de la variable, bueno, lo que veníamos haciendo. Muy bien. Entonces, quiero derivar la función logarítmica. En una base cualquiera. Pero cuidado cuando digo una base cualquiera. Y esto forma parte de la fórmula que voy a luego a desarrollar, aclarar qué es esa base. Cuando yo quiero calcular el logaritmo en una determinada base, esa base no es cualquiera dentro de los reales. ¿Qué condiciones debe cumplir la base de una función logarítmica? ¿Cómo? Solamente distinto de 1 y mayor que 0. Decir mayor que 0 quiere decir que debe ser positiva. Correcto. Entonces, A es distinto de 1 y a su vez A pertenece a los reales positivos. En esas condiciones existe esa función. La base debe ser positiva y distinta de 1. Muy bien. Y obviamente, si yo quiero escribir el dominio, que en este caso el dominio es nada más que la variable independiente, pero el dominio de esa función puede ser toda expresión que dependa de x, no solamente x. Sabemos que el dominio, para cualquier función logarítmica, siempre el dominio, ¿qué deben ser? Números reales positivos. Siempre el dominio de cualquier función logarítmica son los reales positivos. Repito, en este caso tengo la variable independiente x solamente y le doy cualquier, si yo tuviera que representar gráficamente esa función, le daría reales positivos, pero repito, aquí puedo tener cualquier expresión de la variable independiente. Y si es cualquier otra expresión, lo que estoy diciendo, por ejemplo, puedo tener x cuadrado más 2x y quiero calcular el logaritmo de eso. Aquí no tengo x solito. Ahora, todo esto sí debe pertenecer a los reales positivos. Cuidado con eso cuando hablamos entonces de funciones logarítmicas. Muy bien. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver entonces cómo demostramos cuál es la regla o la fórmula para derivar este tipo de funciones. ¿Qué vamos a ocupar? Lo que veníamos haciendo hasta el momento
que era utilizar la regla general de derivación. Para que se incremente la función, tengo que incrementar la variable independiente. Acuérdense que tenemos que llegar al concepto de derivada de una función que se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tendía a cero. Ese es el concepto de derivada. Tengo que llegar a esa expresión, en este caso para una función logarítmica. Entonces, tengo que lograr el incremento. Para que la función se incremente, sí o sí tiene que incrementarse la variable. Entonces, i más delta i va a ser igual al logaritmo de x más delta x. Se incrementó la variable independiente, por lo tanto se va a incrementar la función. De aquí, ¿qué hacíamos después? Para que nos quede el incremento, la función pasaba al otro miembro restando. Y entonces nos va a quedar que el incremento de la función es el logaritmo en base a de x más delta x menos la función que pasa restando. Pero ya vamos a hacer un poquito más rápido. La función es ¿quién? Logaritmo en base a de x, ya lo escribimos. Y entonces esto es la función que pasó restando. ¿Cuál era el objetivo de pasar al otro miembro la función restando? Además que necesito únicamente el incremento para después llegar a esa expresión. Pero ¿cuál era el objetivo con el que pasaba la función al otro miembro restando? Poder cancelar términos. Pregunto, en esta expresión que tengo justamente en el miembro derecho de esa igualdad, ¿puedo simplificar o cancelar algo? ¿Puedo cancelar algo? No porque una recta. ¿Qué me querés decir no porque es una recta? No se puede. ¿Pero por qué no se puede? ¿Cuál es el impedimento? Porque si yo te digo, si hubiese, no va a ser nunca porque pasa restando. Pero si yo te hubiese dicho una suma, yo también te diría, tampoco se puede. ¿Qué? A ver, ¿qué me querés decir con eso? Por ahí anda la cuestión. Si nosotros dividimos el logaritmo de a en base x más el incremento de x, y nos queda solamente el logaritmo de x más el logaritmo del incremento de x, ahí sí podría simplificar únicamente con el logaritmo de base a. O sea que puedo hacer algo para poder cancelar ahí. Sí. Sí, con seguridad. ¿Seguro? Es lo que me está diciendo que para poder cancelar yo acá tendría que aplicar logaritmo a este término y logaritmo a este término. Entonces después me quedaría un logaritmo en base a de x positivo y el otro negativo y lo podía cancelar. ¿Eso es lo que me dijiste? Sí. ¿Podemos hacer eso? ¿Sí? ¿Están seguros todos? A ver, levanten la mano. ¿Quién está seguro que sí podemos hacer? Juéguense. ¿Y los demás? ¿Qué quiere decir los demás? ¿Que no se puede hacer o que no saben? ¿Vieron que es importante las cosas? No puedo hacer nada. Acá no puedo hacer nada así como está en cuanto a cancelar. ¿Por qué no puedo hacer nada? A ver. ¿Qué propiedad? No, a ver. Estamos hablando de lo que me dijeron sus compañeros. Después vamos a ver qué vamos a hacer. La pregunta venía es que yo pasé este miembro restando y en esta resta si yo podía cancelar algo. Esa es la pregunta. Me dijeron que podía hacer esto de aplicar distributiva. Entonces, cuando aplica el primer término, esto va a quedar positivo, esto es negativo, esto se va y me queda nada más que el logaritmo de delta x. ¿Sí? Eso es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Por las propiedades del logaritmo. El logaritmo no es distributivo respecto ni de la suma ni de la resta de términos. Solamente vamos a ver qué pasa cuando la operación es un producto, un cociente o una potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto, por favor, para el que no recuerda, anótenlo y estudienlo, y esto tiene que ser así como cuando suman.
Así como cuando decimos dos números negativos se suman y conservan el signo, tiene que ser las propiedades del logaritmo para ustedes. Si yo tengo una suma de la cantidad de sumandos que sea, el logaritmo de una suma es igual al logaritmo de la suma. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero tengo que sumar y al resultado de la suma, recién le puedo calcular el logaritmo. Dicho en otras palabras, eso quiere decir que el logaritmo no es distributivo respecto a una suma de términos. Conclusión, si yo tengo el logaritmo, no importa la base, obviamente la base cumple con las condiciones que hemos puesto allá. Si yo acá tengo m, z, q y la cantidad de sumandos que quiera, no es distributivo respecto a la suma el logaritmo. Primero tengo que resolver esta suma de todos los términos y a este resultado le voy a aplicar logaritmo en base a ese resultado. No es distributivo. ¿Está claro? Lo mismo ocurre con la resta. El logaritmo de una resta es igual al logaritmo de la resta. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tengo que resolver la resta. Y al resultado de la resta, recién puedo calcular el logaritmo. Pero cuidado, no de cualquier resta. Para que yo pueda calcular el logaritmo de una resta de términos, ¿qué debe ocurrir con el resultado de esta resta? Que sea positivo quiere decir que esto solamente es posible si m es mayor que z. Ni siquiera igual porque el logaritmo de 0 no existe tampoco. Entonces, si tengo que resolver el logaritmo de una resta, esta resta se resuelve primero porque el logaritmo no es distributivo respecto de la resta, pero va a ser posible siempre que este número sea mayor que este número. Que el minuendo sea mayor que el sustraendo, es decir, que este resultado sea positivo. ¿Por qué? Porque logaritmos solamente existen de números positivos. ¿Está claro? Muy bien. Y entonces ahora viene que era lo que, por eso le dije a su compañero Pedro, porque algo vamos a hacer. No es que no puedo hacer eso, pero... Fíjense que acá hablamos recién de dos operaciones, pero el logaritmo puede calcularse para cualquiera de las 6 operaciones. De las 6 operaciones fundamentales de la matemática. Si yo tengo el logaritmo de cualquier base con esas condiciones y tengo un producto de la cantidad de términos que fueran, el logaritmo puede calcularse de dos maneras. Como hicimos acá, resuelvo el producto de todos los términos y al resultado le saco el logaritmo. Pero con la condición de que el signo del producto tiene que ser positivo. Eso ya no lo voy a aclarar más porque solamente el logaritmo existen de números positivos. Pero también, en lugar de hacer eso, de resolver primero el producto y luego sacar el logaritmo al resultado, el logaritmo de un producto se transforma en una suma de logaritmos. Es decir, que esto es lo mismo que diga el logaritmo de m más el logaritmo de z más el logaritmo de c. Obviamente la base en la que estamos calculando. Por lo tanto, el logaritmo de un producto puede calcularse como la suma de los logaritmos de cada uno de los términos que componen el producto. ¿Qué pasa con el cociente? Si tengo el logaritmo en una base dada de un cociente, puedo resolver primero resolviendo esta división y al resultado de la división o el cociente le saco el logaritmo. O bien, puedo aplicar la propiedad del logaritmo respecto al cociente. Y el logaritmo de un cociente dice que también se puede calcular como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, que el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Si tengo una potencia, el logaritmo en una base cualquiera de q elevado a la m,
Siempre puedo resolver en todos los casos la operación primero. Sí, eso es, pero si no quiero resolver la operación, estoy diciendo, si no quiero sacar el resultado de esta potencia, ¿cómo resuelvo? Puedo aplicar la propiedad del logaritmo respecto a una potencia de la siguiente manera. El exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Y entonces, en lugar de tener una potencia, ahora tengo un producto del logaritmo de la base multiplicado al resultado de ese logaritmo por el exponente. Entonces, en logaritmo, una potencia se transforma en el producto donde el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Y de la raíz también está incluido acá. ¿Por qué? Porque toda raíz puede transformarse en una potencia fraccionaria. ¿Es así o no? Entonces, queda aquí. En lugar de que m sea un número entero positivo, va a ser una fracción positiva. Entonces, lo mismo es exponente fraccionario, es decir, transformo la raíz en una potencia fraccionaria y es lo mismo que esa propiedad. ¿Está claro? Bien, pero ya me voy a adelantar y les voy a recordar dos propiedades más. Ahora, del límite respecto del logaritmo. No recuerdo si cuando di las propiedades ya las puse, y si no la puse justamente porque la coloco aquí, porque acá es donde, porque si la coloco cuando doy las propiedades ni se acuerdan. En cambio, si yo la coloco acá, una propiedad, que la voy a necesitar luego aquí, se van a acordar de esa propiedad. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos las propiedades del límite de una función, habíamos visto que el límite de una función era distributivo respecto a la suma, a la resta, al producto, al cociente, a la potencia de funciones. Es decir, el límite era distributivo respecto a cualquiera de las operaciones fundamentales de la matemática, siempre operaciones de funciones, porque el límite se calcula para funciones. Pero no hemos hablado qué pasa si yo quiero calcular el límite, otra propiedad del límite. Quiero calcular el límite del logaritmo de una determinada base de una función. Por propiedad del límite de un logaritmo en cualquier base con esas condiciones, el límite y el logaritmo son permutativos. ¿Qué quiere decir permutar? Cambiar el orden. Decimos el producto es conmutativo. ¿Por qué? Porque si digo 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4. Cambio el orden y el resultado se mantiene. Bueno, el límite del logaritmo de una función también es conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo mismo que diga el logaritmo en la base dada del límite de la función. Obviamente cuando x tiende a un determinado, o estoy calculando ese límite en el entorno reducido de un punto. Puedo permutar. O calcular primero el logaritmo y al resultado calcular el límite, o primero calcular el límite de la función y a ese resultado calcularle el logaritmo. ¿Está claro? Otra propiedad del límite. Límite y logaritmo son permutativos. Bien. Esto no forma parte de aquello, ¿eh? Esto es lo que, salvo esto es lo que ustedes tenían que haber manejado. Si no se recuerdan, anoten, y por eso hice de vuelta. Y eso tiene que ser como el Padre Nuestro ya para ustedes. Sí. Eso de diferencia de logaritmo se puede... Bueno, ahora seguimos. Ahora, con esto que hicimos acá, vamos a volver acá. Entonces, retomamos ahora lo que estábamos haciendo. Llegamos a esta expresión. Y decíamos que cuando pasábamos la función restando, la idea era que podamos cancelar términos. Acá no podemos cancelar por lo que ya expliqué allá, porque el logaritmo no es distributivo respecto a una suma. Entonces no puedo aplicar de cancelar términos. Pero sin embargo, ¿qué tengo acá? Una resta de dos logaritmos de funciones en una misma
base. Si nosotros venimos entonces a mirar las propiedades del logaritmo, ¿dónde tengo una resta de logaritmo en la misma base? ¿No tengo en esta propiedad? Y si yo tengo una resta de dos logaritmos, ¿era lo mismo que qué? Que el logaritmo del cociente de esos dos términos. Es decir, que ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a aplicar esta propiedad donde ahora en el desarrollo tengo esto. Lo voy a escribir de esta otra manera, por la igualdad. Una resta de logaritmos se transforma entonces en un cociente. Quiere decir entonces que este delta i va a ser igual al logaritmo en base a. Pero ¿cuál es el cociente? Y fíjense, el numerador es el primer logaritmo, el denominador es el segundo logaritmo. Quiere decir entonces que el numerador de mi cociente aquí va a ser x más delta x y el denominador es x. Y entonces ahora se redujo la expresión. ¿Estamos? Pero ahora sí yo puedo ver que puedo cancelar términos si yo aplico propiedad distributiva de la variable independiente a cada término de esta suma en el numerador. Y esto es lo mismo que yo diga logaritmo en base a de x sobre x más delta x sobre x. Y acá sí puedo cancelar términos. Porque no estoy cancelando logaritmos, estoy cancelando términos iguales. En este caso, x con x. Y obviamente, si seguimos, llegué a la conclusión que delta i es igual al logaritmo en base a, y acá evidentemente me queda 1, más delta x sobre x. Y esa es la expresión entonces, de acuerdo a las propiedades del logaritmo que toma el incremento de la función. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Ya tenemos el incremento de la función. Si tengo el incremento de la función, siguiendo para llegar a esta definición, ¿qué tenía que hacer el paso? ¿Cuál era el paso siguiente? Provocar el cociente incremental, es decir, dividir a ambos miembros de la igualdad por delta x. ¿Es así o no? Muy bien, entonces voy a dividir a ambos miembros de la igualdad por delta x. Y decir que divido todo por delta x es lo mismo que diga que multiplique por 1 sobre delta x. ¿Es así o no? Si yo todo esto lo multiplico por 1 sobre delta x, ¿no es lo mismo que haya dividido todo por delta x? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué lo escribí así, no lo escribí acá todo una vez? Porque me va a servir escribir ese cociente de esta manera y no ponerlo todo, porque en definitiva, si primero lo pongo, después voy a tener que escribirlo así. Para que pueda llegar a la ecuación o a la fórmula para derivar este tipo de función. Bueno, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya tengo el cociente incremental. ¿Cuál sería el paso? ¿Qué me falta? ¿Cómo? Límite. El límite, perfecto. Simplificar nada. Estoy escribiendo porque veo que borré esa propiedad que había puesto ahí porque necesito el pizarrón, la escribí nada más acá. Si yo sigo la definición, ¿qué es lo que me faltaría aplicar? El límite. Y si yo le aplico el límite, obviamente, tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho, para que la igualdad no se altere, lo que me queda a la izquierda es la definición. Pero que yo aplique el límite a toda esta expresión, nadie me va a decir lo que es eso. Porque así no se ve qué es lo que es. Si yo tengo que calcular el límite de todo esto, así como está, nadie va a poder identificar qué es o cómo se calcularía el límite de todo esto. Entonces tengo que buscar la manera de visualizar, cuando yo tenga que resolver el límite, de visualizar cómo calculo ese límite, pero que realmente lo visualice, lo vea.
Y entonces, como la matemática siempre tiene sus herramientas que le permiten visualizar lo que uno verbaliza, va a aplicarle a esa expresión que está a la derecha una propiedad de una fracción. ¿Qué propiedad? Y si yo tengo cualquier fracción de lo que fuere, número, letra, lo que fuere, si yo a una fracción la multiplico por lo mismo y lo divido por lo mismo, si lo multiplico, por ejemplo, no voy a poner A para que no crean, 4z y 4z, multiplico y divido a b, ¿este a b está distinto o es exactamente lo mismo? Lo mismo, porque si yo esto lo tacho, sigo teniendo A sobre B. ¿Es así o no? ¿Qué propiedad dice? Es esa. Que si a cualquier expresión yo lo multiplico y la divido por lo mismo, por lo que se me ocurra, la expresión no está alterada. Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Entonces, si eso se simplifica, me sigue quedando lo que tengo originalmente. ¿Está? Pero bueno, pero no es que voy a escribir y ahora voy a romperme la cabeza porque voy a multiplicar y dividir. Muy fácil en este caso. Voy a multiplicar y dividir por la variable independiente de mi función. ¿Cuál es la variable independiente? X. Como multipliqué y dividí por lo mismo, si yo esto simplifico, ¿no me sigue quedando lo que tengo? Entonces esa es la propiedad que aplicamos. Y en este caso, multipliqué y dividí por la variable. Y la primera pregunta sería ¿por qué? Por la variable independiente. Cuando sigamos trabajando, solo van a encontrar la respuesta. ¿Qué les dije yo que teníamos que hacer? Que cuando aplique el límite, teníamos que, al calcular el límite, visualizar qué significa ese límite. Bueno, esto que hice acá, que ahora cuando trabajemos un poquito me va a permitir ver el cálculo del límite que es lo que tengo hacia la derecha de esa igualdad. Muy bien. ¿Cómo seguimos? Aplicando propiedades algebraicas y otra propiedad del logaritmo. Miren, esto que tengo aquí, si yo lo escribo ahora de esta manera, presten atención. Es distinto de lo que estaba del otro lado, lo que está arriba y lo que yo escribí ahora en blanco. ¿Son expresiones distintas? No. Esto que está acá, entre corchetes, lo que está acá. ¿Es así o no? Acá si yo multiplico me dice 1 por x, en el numerador me tiene que quedar x. 1 por x. ¿Es así o no? En producto de fracciones se multiplica numerador por numerador, denominador. Y acá ya está exactamente igual. Y acá decía delta x por x, pero el producto no es conmutativo. Y en lugar de que diga delta x por x, ¿no puedo decir x por delta x? ¿Sí? Por lo tanto, escribí de otra manera. Y en lugar de que esté atrás de todo, lo coloqué adelante. Pero la operación que sigue habiendo es siempre un producto. Escribí de otra manera. Muy bien, pero ¿por qué escribo de esta manera? Para visualizar lo que estoy haciendo. Y tengo aquí un logaritmo. Y hay términos que lo están multiplicando. ¿Qué propiedad puedo aplicar de acuerdo a lo que dije recién de la que hemos visto del logaritmo? La de la potencia, muy bien. La de la potencia, ¿cuál que decía? La potencia bajaba a multiplicar al logaritmo de la base. Si aplico al revés lo que está multiplicando, se transformaría en una potencia. Y esa es la propiedad que voy a trabajar. Pero, siempre hay un pero. Tengo dos términos que están multiplicando. Los paso todo a potencia y lo podría hacer porque cumplen con la propiedad.
¿Puedo pasar una parte? Sí, porque no necesariamente necesito que todas las potencias queden como potencias, sino puedo dejar una como potencia y la otra aplicar la propiedad. ¿Y cuál elijo si voy a hacer eso? Bueno, voy a elegir esta. ¿Y por qué esta? Y porque fíjense que en el logaritmo, ¿quién aparecen? ¿No aparece el incremento y la variable? Entre estos dos términos, ¿en cuál de las dos aparecen esos mismos términos? ¿No están acá? Por eso entonces elijo esa. Porque los términos que aparecen en el logaritmo aparecen únicamente entre estos dos en E. Entonces por eso elijo ese término. Aplicando entonces esa propiedad, me va a quedar que el cociente incremental es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de 1 más delta. Ya voy a escribirle otra cosa. 1 más 1 sobre x sobre delta x, todo elevado a esto que estaba multiplicando, x sobre delta x. Apliqué la propiedad de la potencia. Esto que estaba multiplicando ahora se transformó en una potencia. Pero ¿qué otra diferencia hay respecto de lo que está arriba? Acá decía 1 más delta x sobre x. ¿Es así o no? Y acá escribí 1 más 1 sobre x sobre delta x. Pregunto, ¿esta fracción es igual o equivalente a esta otra fracción? ¿Por qué? Miren que a mí no me van a dejar con el sí o con el no, ¿no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Esto es lo que teníamos, yo lo escribí ahora. 1 sobre x sobre delta x. Lo que estoy preguntando, ¿estas dos fracciones son iguales? Me dijeron que sí, ¿por qué? Porque hizo la cambio de base. No hice ningún cambio de base. Por eso. Apliqué el cociente. ¿Esto es lo que quiere decir? ¿No es un cociente? Y si yo tengo que resolver un cociente de fracciones, ¿no es extremo con extremo? 1 por delta x sobre el único medio, x. Escribí de otra manera ese cociente. Y entonces, ¿para qué nos complica? No les complico, les estoy facilitando. ¿Qué dijimos que estábamos haciendo acá para poder llegar al cálculo del límite? Visualizar. Entonces, todo esto que estamos haciendo es algebraicamente transformar estas expresiones de manera tal de que cuando yo aplique esto, ese límite vale tal cosa. Cosa que acá, todavía no lo voy a ver. Entonces, teniendo en cuenta lo que dije, por eso escribí de esta manera. Listo, ya no voy a hacer más nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que fui haciendo despacito para que lo vayan captando. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, ya no nos queda más nada que hacer más que llegar a la definición de derivada y para eso tengo que aplicar límite. Y entonces me va a quedar que el límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, pero acá sí vamos a hacer ya algo rápido, porque ya estamos en condiciones. Si le apliqué límite al primer miembro, tengo que aplicar límite a todo el segundo miembro. ¿Es así o no? Pero en el segundo miembro, ¿qué tengo? No tengo un producto y el límite no es distributivo respecto al producto, entonces ya vamos a aplicar la propia límite de un producto. Tengo que aplicar límite a este término por el límite de ese otro término, por la condición de que el límite es distributivo respecto al producto. Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre x, por el límite cuando delta x tiende a 0 de todo lo que me quedó aquí, que es logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x, todo elevado a la x sobre delta x. Muy bien. Por definición, el primer miembro es la derivada de la función. Este límite es la derivada de la función. Ahora vamos a calcular los otros dos límites. Y dijimos que todo esto que hicimos para poder visualizar y calcular este límite.
Y entonces tengo que calcular límite de esto y límite de esto. ¿Cuánto vale el primer límite? ¿Cuánto vale este límite? 1 sobre x. ¿Por qué? ¿Por qué vale? Correcto, es 1 sobre x, pero ¿por qué? ¿Por qué vale 1 sobre x? ¿Qué aplicaron para decirme que ese límite vale 1? Vieron que visualizaron para poder decirme eso. Lo miraron y me dijeron, sí, es 1 sobre x. ¿Pero por qué? Logaritmo natural. Estamos calculando el límite, chicos. ¿Dónde aparece acá el logaritmo natural? Estamos calculando el límite de esta función. Y esta función no tiene logaritmo. Entonces no puedo hablar de logaritmo en esa función. ¿Qué tengo acá? Chicos, ustedes estudiaron propiedades de los logaritmos. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿No tengo un cociente? ¿Y cómo se calcula el límite de un cociente? ¿No se calcula el límite al numerador y al denominador? Si yo le digo límite de 1, ¿qué es 1? ¿No es una constante? ¿Y el límite de una constante es la misma? Ah. Ahora tengo que calcular el límite de x. ¿Cuánto vale el límite de x para delta x que tiende a 0? ¿X depende de delta x? No. Y si x no depende de delta x, porque esto es el incremento, no es x. ¿Qué es x para delta x? ¿Una constante? No depende. ¿Qué quiere decir no depende? En esta expresión no aparece delta x. Si en la expresión en la cual estoy calculando el límite no aparece la variable que tiende a un determinado valor, en este caso a 0, significa que esto no depende. Y si no depende, quiere decir que es una constante. Por lo tanto, el límite de una constante es la misma. Conclusión, esto es el límite de una constante para delta x, que tiende a 0. Propiedad del límite. Listo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió esto? Bueno, ahora vamos, y ahora todos ustedes me van a decir cuánto vale este límite. ¿Quién les dijo que eso es el número E? ¿Vieron que los que están leyendo y no se dieron cuenta que no es lo que están leyendo? Sí, va a ser el número. Así no es el número. ¿Y por qué no es así el número E? Porque el número E, cuando yo les expliqué cómo se definía el número E, se define como el límite de una sucesión natural o de variable natural, por eso n tiende a infinito, cuando toda esa sucesión está elevada a la... En el número E aparece el logaritmo, y entonces ¿cómo me van a decir que el límite del logaritmo es el número E? Ah, no. Vamos a plantear la cuestión de lo que estamos diciendo. Ahora, yo sé que si miro, para que yo pueda ver si esto puede ser el número E, esto no tendría que estar acá, tendría que estar afuera, y esto que está afuera tendría que poner adentro. ¿Por quién? Por esta propiedad que logaritmo y límite son permutables. Entonces, ahora si yo permuto límite con logaritmo, esto va a ser el logaritmo en base a del límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más 1 sobre x sobre delta x, todo elevado a la x sobre delta x. Ahora cambió la cosa. Y sí, esto va a ser ahora el número E. Y llegamos a la fórmula entonces de que la derivada de la función logarítmica es igual a la inversa de la variable independiente, o 1 sobre x, por el logaritmo en la base dada del número E. Y acá viene la pregunta, ¿y por qué me dice que esto es el número E? Muy fácil, lo vamos a verificar ahora. ¿Esta no es la definición del número E? ¿Para qué utilizaron ustedes el número E? ¿Para qué utilizaron en la práctica el número E? Para salvar indeterminaciones de 1 a la infinito. ¿Es así o no? ¿Y por qué utilizaron para esa indeterminación? Y porque si yo resolvería
así como está esta expresión que es la definición del número e, si yo reemplazo n por infinito, 1 sobre infinito me daría 0, y entonces esta suma me queda 1. Y como está elevado a la n, me está dando 1 a la, que en realidad, después podemos demostrar que en realidad esto no es 1 al infinito, sino que es 2,71. ¿Sí? El límite, cuando el n también yo les había explicado, n no es porque se me ocurrió poner n. N es porque representa el conjunto de los números naturales y se representa con n. Y en los naturales es un conjunto infinito, por eso n tiende a infinito. Si yo a esta sucesión le voy dando valores naturales a n y a esta suma le elevo a ese mismo valor que le di aquí, cuando más grande sea ese número natural, por eso dice el límite, porque n tiende a infinito, la suma de los infinitos términos de esta sucesión tiende a ese valor. Y ese valor es lo que se llama el número e. ¿Y por qué decimos que tiende? Porque el número e es un número irracional. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué tiene que ver con esto? Mucho. Miremos esta expresión aquí. Si nosotros resolvemos este límite, ¿cómo está? Dice delta x tiende a 0. Fíjense, si yo resuelvo la suma que está entre paréntesis, para cualquier valor de x dividido 0, evidentemente esto me va a estar dando, este cociente me va a estar dando infinito. Esto que está acá, cualquier valor de x dividido 0, esto nos va a dar infinito. Y 1 dividido infinito no es 0. Por lo tanto, 1 más 0 me sigue dando 1. Y acá si tengo esto dividido 0, dijimos que no tiene infinito, la indeterminación no es la misma que la número e. Ah, es la misma. Quiere decir que a ese límite lo tengo que salvar con el número e. Y si yo entonces, ¿cómo hacía? Estamos practicando lo que vieron en la práctica sobre indeterminaciones de 1 a la infinito. ¿Cómo hacía? Comparábamos el límite que era indeterminado con la expresión del número e. El 1, comparábamos cada término del paréntesis de nuestro ejercicio con la definición del número e. El número 1 ya lo tengo en esta suma. Por lo tanto, si los primeros sumandos son iguales, quiere decir que los segundos sumandos tienen que ser iguales. ¿Es así o no? Entonces, 1 sobre x sobre delta x tiene que ser igual al 1 sobre n. Y ahora voy a escribir a qué es igual n en función de la variable x y delta x. Pero muy fácil esa igualdad. Por pasaje de términos. Esto que acá divide pasa multiplicando, esto que acá divide pasa multiplicando. N por 1 me queda n, delta x sobre delta x por 1 es igual a x sobre delta x. Quiere decir entonces que n es x sobre delta x. Pero vamos a ver a cuánto tiende n. Y n igual a esta expresión. Delta x, ¿a cuánto tendía? ¿No tendía a 0 en nuestro ejercicio? Cualquier expresión dividido 0, ¿a cuánto tiende este cociente? ¿Tiende a? Quiere decir entonces que n tiende a. Vamos entonces acá a reemplazar todo y escribir esto en función de n. Límite. Si delta x tiende a 0, n tiende a infinito. 1 más 1, y esto no es lo que llamamos justamente 1 sobre n. Y x sobre delta x, ¿quién es? ¿No es n? ¿Qué es eso? ¿No es el número e? Por lo tanto, vemos que ese límite lo visualizo y es el número e. Y por eso entonces la regla para derivar la función logarítmica es 1 sobre la variable independiente por el logaritmo en la base dada del número e. Y esa es la regla o fórmula para derivar la función logarítmica. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto?
Bien, voy a seguir con lo que aparece en los apuntes y es de mucha utilidad y por eso están los apuntes. Muchas veces, en lugar de trabajar con un logaritmo en una base cualquiera, con las condiciones que ya vimos, que tiene que tener la base del logaritmo, ocupamos el logaritmo que tiene como base este número, es decir, el número e. Y cuando en un logaritmo la base es el número e, se llama logaritmo natural o neperiano. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta misma fórmula la pueda escribir en función, en lugar de un logaritmo en cualquier base, del logaritmo natural o neperiano? Y eso es muy sencillo. Esto que voy a explicar ahora, en realidad no voy a explicar, al que le interesa después, si no vaya y agarre nomás un poquito de los libros anteriores de la secundaria, que es lo que se llama cambio de base en los logaritmos. Eso no es tema de la materia como las propiedades del logaritmo, sino eso se estudia cuando se estudia logaritmo. ¿Qué es lo que se llama cambio de base? Cambio de bases en un logaritmo. Y nosotros estábamos trabajando con esto. Logaritmo en base a. Logaritmo en base a de x. ¿Sí? Yo puedo ahora cambiar esa base y que quede ahora en función del logaritmo natural. Logaritmo natural. Y entonces, esto es exactamente igual, si quiero poner un número cualquiera, no x, en lugar de que tenga el logaritmo en base a, eso va a quedar como 1 sobre el logaritmo natural en base e de esta base multiplicado por x, que está ahí. Esto es lo que se llama cambio de base. El logaritmo en una base positiva y distinto de 1 es lo mismo que 1 dividido el logaritmo de esta base, pero de la base del número e. Cambié las bases, obviamente se transforma en un cociente ese cambio de base. Por lo tanto, entonces, si yo ahora hago este cambio, directamente, para entender ahora si yo tengo logaritmo en base a del número e, que es lo que tenemos allí, cambio la base, se transforma en un cociente. En lugar de ser logaritmo en una base cualquiera, para saber qué es el número e, se pone ln, logaritmo natural. Entonces ya no se aclara qué es e. Ya se sabe que cuando escribo ln significa logaritmo natural o neperiano, es de base e. El logaritmo natural de la base dada. Ese es el cambio de base, o lo que se llama cambio de base, para escribir un logaritmo en distintas bases. Repito, eso no es nada de derivada, no. Eso es el logaritmo, cuando estudian las propiedades, cómo escribir en distintas bases un logaritmo. Por lo tanto, esta misma fórmula, escrita en función de aquello, va a ser 1 sobre x, que ya lo adelanté allá, porque acá está 1 sobre x, eso no se modifica. Lo que voy a cambiar es la base del logaritmo. Y el logaritmo en base a del número e es lo mismo que 1, por 1 no voy a volver a escribir, sobre el logaritmo en base e, de la base a. Estas dos fórmulas son exactamente iguales, escritas en base de logaritmos distintos. Pero ¿por qué hacemos y le contamos esto del cambio de base? Porque, y de ahí viene la confusión de su compañero, por eso no quise decir nada en ese momento,
no quise decir nada para no mezclarlo tanto. Fíjense que cuando yo les dije cuánto vale este límite, él me dijo logaritmo natural. Nada que ver, porque yo estoy calculando un límite de esta función, no aparece el logaritmo. Pero ¿de dónde vino su confusión? Miren, yo les dije que escribir esta fórmula es lo mismo que escribir esta fórmula. ¿Es así o no? Entonces voy a mirar, les voy a escribir grande otra vez esta fórmula. ¿Qué pasa si exactamente la base A es el número E? ¿Puede ser? Sí, puede ser, obviamente. Porque esto tiene que ser un número positivo y esto es un número positivo. ¿Qué pasa si exactamente en lugar de que A sea cualquiera, sea exactamente el número E? Sea exactamente el número E. Esto sería igual entonces 1 sobre X por el logaritmo en base E del número E. ¿Es así o no? ¿Cuánto vale este logaritmo? 1. Cuando yo calculo el logaritmo de un número positivo de la misma base que ese número positivo por definición de logaritmo, esto es igual a 1. Y entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre X. De ahí vino la confusión cuando yo pregunté acá, pero acá no decía. La derivada del logaritmo de la función logaritmo natural, si yo tengo que derivar esta función, perdón, logaritmo natural de X, si yo quiero derivar esta función, la derivada de esta función es esta. ¿Por qué? ¿Y porque A cuánto vale acá? Esta A cuánto vale, ¿no es el número E? Si aplico entonces 1 sobre X aparece siempre, eso no depende del logaritmo. Por el logaritmo, pero como A es el número M, queda el logaritmo de E en base E. Y ese logaritmo vale. Por lo tanto, entonces, la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Ya no aparece más la función logaritmo. Es el único caso. Y por eso está esto de mucha utilidad que lo vamos a seguir ocupando. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que cuando yo derivo una función logarítmica de base E, cualquier función logarítmica, pero la base es E, su derivada deja de ser una función logarítmica para transformarse en una función racional. Cosa que no ocurre para cualquier función logarítmica en cualquier base positiva distinta de 1 y distinto del número n. Vuelvo a repetir, ¿por qué esto es importante? Porque si yo tengo que derivar una función logarítmica de base e, o sea, logaritmo natural, no importa lo que acá tengo, pero el logaritmo de esa función es natural, su derivada va a ser una función ya no más logarítmica, va a ser una función racional. Ya no es más una función logarítmica. Cosa que si yo tengo que derivar cualquier función logarítmica que no sea logaritmo natural, siempre voy a tener, evidentemente, la función logaritmo que va a aparecer. ¿Está claro? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver ahora otra regla que es tan paga, pero por ahí cuesta entender. Y es la que utilizan desde el primer día, nada más que no la utilizamos como regla, sino como ya algo que está sobresabido en la aplicación.
¿Qué es la derivada de una función compuesta? Pero en primer lugar quiero que me digan qué es una función compuesta, porque no puedo hablar de función compuesta de su derivada si no sé lo que es una función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? ¿Cuándo reconocen o cómo reconocen que yo tengo una función compuesta? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? ¿Qué me querés decir cuando hay más de una función? Porque yo puedo interpretar, si me una función, que tengo dos funciones. No. Acuérdense, ese te digo que no, ¿por qué no? Porque nosotros en este momento, ¿qué dijimos? Estamos trabajando con funciones de una sola variable. Entonces, después podemos generalizar y estudiar con más. Pero el concepto va a ser el mismo, nada más que agrandamos la cantidad de variables. En este momento es función de una variable. Decir que hay más de una función está confusa la cuestión. Porque yo puedo interpretar de que si digo más de una función es porque tengo 2, 3, 4, 20 funciones. Tengo más de una función. ¿Se entiende? Y por ahí hay algo que quiere decir lo que es una función compuesta, pero no es el quid de la cuestión. Hay algo fundamental que a mí me permite identificar cuando yo tengo una función compuesta. Yo le voy a hacer un ejemplo a ver si se entiende. A ver, ella es X y ella es la función de X, ella es Y. Una variable independiente, una función. Ella depende de ella. ¿Es así o no? Que es lo que estamos trabajando hasta ahora. ¿Está? Bueno. Ahora voy a venir a este otro ejemplo. Él es X. Ella es U de X. Y ella es F de X. Él es X, variable independiente. Ella es U de X, quiere decir que ella depende de él. Bueno, acá, ¿no es cierto? Y él está dependiendo de U de X. Le pregunto, ¿él depende de él o no? ¿Qué es lo que les dije con esto? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Es que así visualizamos, chicos. Si yo entro a hablar de conceptos libres y veo que no lo entienden o no lo saben expresar, difícilmente yo les repito todo el concepto. Una función compuesta cuando tengo más de una función donde una... Si empezamos a visualizar lo que queremos decir, eso nos recordamos. El ejemplo nos acordamos, que no nos acordemos la definición, pero sí me acuerdo el ejemplo y eso me hace interpretar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Una variable independiente de una función que depende de una variable independiente. Era el primer ejemplo que yo les puse. Ella era X y la otra era X. Sea la función que quiera, yo puedo representar en el sistema X. ¿Es así o no? Pero esta dependencia entre Y y X, yo la puedo hacer de tantas maneras como a mí se me ocurra. Y un ejemplo puse ahí. Él era X. Pero le puse a alguien en el medio que le llamé U. J, K, Z. Ahora entonces, para que yo pueda graficarle a U, tengo que llamarle a X porque ella está dependiendo de X. ¿Es así o no? Y después apareció F de U. Ah, pero entonces para que aquel chico, el último, pueda graficar su función, le tiene que llamar a ella porque depende de ella. Pero ella no puede graficarse si no depende de él. En definitiva, para que yo pueda graficar esto, no necesito necesariamente de X.
Entonces, ¿qué hice en este ejemplo? Que para llegar de acá a acá, yo puedo poner en el medio tantas partes como quiera, pero en definitiva, la función depende de la única variable independiente. Cuando yo hago eso que parece engorroso, para llegar de la función a la variable independiente y le pongo todo lo que quiero en el medio, decimos que esa función es compuesta. Porque le puse varios caminos en el medio para llegar desde X hasta este. ¿Se entendió? Eso es una función compuesta. Conclusión. Entonces, ahora sí vamos ya a lo matemático. Tengo mi variable independiente. Y le voy a hacer ahí una tablita. Con esa variable independiente aparece una en el medio. Y entonces, con esta X grafico esta función. Pero con esa U voy a graficar a F. En definitiva, como X depende de U, pero F depende de U, directamente yo puedo reemplazar esto por U de X y tengo directamente la dependencia de F respecto de X. En el medio puse una función. ¿Puedo poner más? Y sí, puedo poner más. Puse una. Basta que entre la independiente y la dependiente haya una función en el medio, se dice que esta función es compuesta. Es una función compuesta. F depende de U y U depende de X. Pero en definitiva, para que yo pueda graficar F, necesariamente dependo de X. Nada más que para llegar a hacer el camino más complicado, le puse una variable en el medio. Otra función. ¿Está claro? Fíjense que esto es lo que ustedes aplicaron en los primeros ejercicios de derivada, después de demostrar la regla. Porque la regla es tan pava que no se entiende y es la que primero ocuparon. Cuando yo les expliqué una función potencial, ¿cuánto es la derivada de esta función? Ah, bien, el exponente baja y disminuye a 3x. ¿Es así o no? Si ahora yo le pongo 2x más 5, todo elevado a la cuarta. ¿Ya hicieron seguramente una derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de esto? 4 por 2x más 5. La derivada que hicieron, el exponente bajó y ¿qué hicieron después? Disminuye el 1, pero es de 2x más 5 todo elevado al cubo. ¿Es así o no? Y después ahí terminó la derivada. ¿Qué hicieron? Multiplicaron por la derivada de lo que está dentro de él y lo que está únicamente es de 2, porque este término es 2, pero este término es 0, porque es una constante. ¿Es así o no? Yo les pregunto, si en lugar de hacer esto, que así se resuelve y es lo que ustedes hicieron es hacer esto. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar que el exponente baja y disminuye en 1 siempre que yo tenga una única variable para aplicar. Y acá tengo una única variable o tengo toda una función de la variable independiente. No tengo toda una función, entonces ¿qué pasa si a toda esta función yo le pongo U? Y le digo, esto es lo mismo que U a la cuarta. ¿No me quedó algo similar a esto, nada más que en lugar de ser X acá es U? Entonces, ¿cómo derivaría yo? Y en la derivada, el exponente baja y disminuye en 1. ¿Es así o no? No estoy resolviendo lo que hicieron ustedes acá. Ah, pero U, ¿qué era? U es todo esto. Entonces, después voy a reemplazar y me va a quedar por lo que está aquí. Y luego derivo lo que está dentro. Por lo tanto, lo que estoy aplicando cuando tengo, por ejemplo, este ejercicio es esto. No tengo solamente la variable independiente, tengo toda una función de la variable independiente. Entonces, a toda esa función, yo le llamo primero U. X depende de U. Pero U, que es esto ahora, y en definitiva depende de esa U. Y U dependió de X. El resultado en función de quién tengo. ¿No tengo en función de X?
En definitiva, para representar esto, dije, no dependía únicamente de x. Eso es lo que aplican ustedes, es la derivada de una función compuesta. No se hace esto que yo les expliqué. No se hace desde el punto de vista práctico, pero eso es lo que justifica lo que les voy a demostrar ahora. Y es muy sencilla la demostración. Miren por qué. No solamente para esta función potencial, sino tomé esa porque es la más fácil para entender. ¿Cómo se deriva una función una función compuesta? Y tenemos que llegar al concepto de derivada. Y si recordamos el concepto de derivada, la derivada se define como el límite del cociente incremental. Y sí o sí, nosotros trabajamos con una función de una variable independiente. Por lo tanto, para cualquier función que tome, siempre el cociente incremental va a ser delta i sobre delta x. ¿Es así o no? ¿Se entiende? Ah, bueno, pero eso sí solamente tenía i como función de x. Pero, ¿qué hicimos para llegar de x hasta i o de i a x? ¿No primero pasamos por u? Entonces, esto que está escrito así, no es lo mismo que yo diga, estoy acá, pero para llegar a x primero pasé por quién, ¿no pasé por u? Quiere decir que delta i se incrementó, pero porque primero se incrementó u. Pero u se incrementó porque se incrementó ¿quién? Ah, y miren, si yo después lo simplifico lo que está en el medio, ¿no tengo una igualdad? Entonces, cuando la función es compuesta, esto es lo que pasa con los incrementos de la función. Este incremento de i, dependiendo de x, pasa por este intermedio. Para llegar de acá a acá, primero, de f de x o de i, pasé primero por u. Por lo tanto, para que se incremente i, tuvo que incrementarse la función u. Pero u se incrementa si ¿quién se incrementa? La única variable independiente que es x. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Si yo esto simplifico, ¿no es lo que tengo ahí adelante? ¿Sí o no? Por lo tanto, tengo que el cociente incremental de una función compuesta está expresado de esa manera. Ya tengo el cociente incremental, le aplico el límite. Límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Si le aplico el límite al primer miembro, le tengo que aplicar límite al segundo, pero en el segundo, ¿qué tengo? No tengo un producto y el límite es distributivo respecto al producto, por lo tanto le puedo aplicar límite a cada término del producto. Delta i sobre delta u por el límite, cuando delta x tiende a cero, de delta u sobre delta x. Muy bien, vamos a resolver estos límites. Por definición, esto es la derivada de la función. ¿Cuánto vale este límite? Hola, ¿cuánto vale ese límite? Fuerte, fuerte. ¿Cómo? No, ¿cuánto vale el límite de delta i sobre delta u? ¿Cuánto vale ese límite? No, no es eso. Fíjense, yo les hice acá una tablita. A ver, ¿qué significaban estas letras? Incrementos. Para que pueda incrementarse u, ¿quién tuvo que incrementarse inicialmente? Tuvo que incrementarse x. Si se incrementó x, se va a incrementar u porque u depende de x. Pero si se incrementó u, ¿no se incrementa también la función? Ahora, si x no se incrementa, ¿se puede incrementar u? Y si u no se incrementa, ¿se puede incrementar la función? Entonces, voy a volver a leer esto. Dice límite del cociente incremental cuando delta x tiende a cero. Y su compañera leyó bien lo que está escrito, pero no se interpretó. ¿Por qué? Y porque ella me dice, claro, acá esto no depende porque no aparece. Entonces ella me dijo eso, me dijo delta i sobre delta u, lo que hoy dije yo como una constante. No. Si yo hago ese análisis, si delta x no se incrementa,
tampoco se incrementa u. Quiere decir que también delta u está tendiendo a 0. Y entonces, si yo leo ahora el límite, cuando delta u tiende a 0 de ese cociente incremental, ¿qué es? No es por la duda la definición de derivada, de la derivada de la función y, pero respecto de u, no es por definición, límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a, por lo tanto es la derivada de y respecto de u. Y ahora si miro esto, ¿qué es? No es otra derivada, pero ¿qué es esto? ¿La derivada de quién? De u respecto de, y esa es la fórmula para derivar una función compuesta. Y volvemos ahora, van a entender el ejemplo que hoy les dije. Miren, antes de copiar, tenían este ejercicio que les puse, 2x más 5, todo elevado a la cuarta. Y ustedes me dijeron que su derivada directamente, el exponente baja y disminuye en 1, y les quedaba esto, y después por 2, que es la derivada de lo que queda dentro. ¿Es así o no? Bueno, pero yo le expliqué esto si acá tenía únicamente una variable y aplicaba que el exponente baja. Y entonces si esto yo lo escribo como u elevado a la cuarta. Esto es lo que yo llamé u. Y aplicamos la regla de la derivada de una función compuesta. ¿Cómo se deriva? Dice. La derivada primero tengo que hacerla respecto de u. Y entonces, como es una función potencial, el exponente baja y disminuye en 1, 4 por x. Y después, ¿por quién? Dice, por la derivada de u respecto de u respecto de x esto, y la derivada de esto respecto de x es 2. Pero no es lo igual lo que está arriba, ¿cómo que no? Ahora, 1 era esto que está aquí entre paréntesis. Si reemplazás u por lo que está aquí, ¿no es exactamente lo mismo? Eso es lo que hacen ustedes directamente. Pero en realidad lo que están aplicando es la derivada de una función compuesta. Muy bien, ¿y para qué vemos la derivada de una función compuesta? Para justamente entender por qué, justamente cuando ustedes tienen un ejercicio, aplicamos la derivada de una función potencial, aplicamos y después decimos, y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. ¿Pero por qué? Por esto. Multiplicamos por la derivada de lo que llamé u, de lo que estaba dentro del paréntesis. Esa es la justificación de derivada de una función compuesta. Bueno, pero ¿por qué aprendemos esto? Porque vamos a ver ahora lo que es la derivación logarítmica. Ya comencé la clase con eso, así que no voy a volver a explicar lo que dije. Derivada de función logarítmica, que es lo que vimos, y ahora derivación logarítmica. Para entender derivación logarítmica, que son 3 renglones, voy a ocupar esto. Miren, yo tengo, vamos a ver ahora entonces derivación logarítmica. ¿Qué es esto? Un procedimiento algebraico que me va a permitir encontrar la fórmula o regla de derivación de funciones cuya regla no la puedo calcular o demostrar por el procedimiento que veníamos haciendo de la regla general de derivación. Entonces, para ese tipo de funciones voy a aplicar esto. Y van a ver ahora por qué es justamente un procedimiento algebraico. Muy bien. Tengo una función igual a f de x. No importa cuál es la función, tengo una función. ¿Qué voy a hacer?
Si yo a ambos miembros de una igualdad le aplico una misma operación, la igualdad no se altera. ¿Qué operación le voy a aplicar a esa función? Logaritmo. Y le dijimos que puedo ocupar cualquier logaritmo, sí, de cualquier base positiva y distinta de 1. Pero voy a ocupar el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de los logaritmos en cuanto al procedimiento. No quiere decir que tiene que ser logaritmo natural. ¿Y por qué ocupo el logaritmo natural? Porque hemos demostrado que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. Porque ya conocemos todo eso. Entonces, por eso es un procedimiento algebraico. Porque le voy a aplicar logaritmo natural a la función. No era logarítmica, pero le voy a aplicar. Pero si le aplico, obviamente, al miembro de izquierdo, tendré que aplicarla al miembro derecho. Bueno, pero ¿qué pasa? Y era función de x. Si ahora a esta función yo le aplico el logaritmo natural, ¿estas dos funciones son iguales o distintas? ¿4 y logaritmo de 4 son iguales? No, lógico. Si hay algo que no tiene logaritmo, yo le aplico logaritmo, obviamente van a ser cosas distintas. Por lo tanto, estas dos funciones son distintas. Por lo tanto, esta es una nueva función de y. Y era únicamente f de x. Si yo le aplico logaritmo, estoy teniendo una nueva función. Y les di un ejemplo. Si yo tengo el número 4 y ahora le aplico logaritmo 4 y logaritmo de 4 no es lo mismo. Bueno, obviamente entonces a esta función yo le agregué logaritmo. Por lo tanto tengo una nueva función. Para que no quieran confundir con aquello, le voy a poner g. Una nueva función. Pero ¿cuál es la variable de g? Y, porque dice logaritmo de y. Entonces la variable de esa nueva función es y. ¿Está entendido hasta ahí? De ahí el nombre de derivación logarítmica. Antes de derivar cualquier cosa, yo a la función dada le apliqué logaritmo. Tengo una nueva función. Repito lo que dije, este logaritmo puede ser en cualquier base, sí, en cualquier base, obviamente positiva y distinta. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque es el más fácil, más sencillo de resolver en su derivada. Muy bien. Ahora, si yo miro lo que tengo aquí, logaritmo de y no es una función compuesta con respecto a x. Logaritmo de y no es una función compuesta respecto de x. Sí, miren si yo tuviera que graficar esta función. Si yo tuviera que graficar esta función, para poder encontrar y, ¿a quién tendría que encontrar primero? Para encontrar y no tendría que darle valores a x. Quiere decir entonces que mi única variable independiente es x. Dándole valores a x, ¿qué tengo? No tengo los valores de y. Y entonces, si tengo los valores de y, puedo encontrar su logaritmo. En definitiva, para llegar hasta acá, ¿de dónde tuve que partir? De x. Con x obtuve y. Y con y le apliqué logaritmo y obtuve mi función. ¿No les parece que para llegar de aquí a aquí pasé por este intermedio? Y si pasé por ese intermedio, ¿no pasé por una función compuesta? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ahora vamos a aplicar justamente la derivación. Vamos a aplicar la derivación. Y entonces, ¿a quién le voy a derivar a esto que dice acá? Esa era mi última función. Y quiero derivar. Ahora voy a derivar. Entonces, si derivo esto, tengo que derivar esto. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como es una función compuesta,
¿Qué dice? Tengo que derivar esto, pero respecto primero de quién. ¿Respecto de quién tengo que derivar? ¿De quién depende G? Depende de I. Pero ¿qué pasa? ¿G qué es? ¿No es logaritmo natural? Y si entonces yo derivo esto, tengo que derivar el logaritmo natural de I. Por eso apliqué el logaritmo natural a la función. Si yo tenía esta función, ¿su derivada quién era? ¿No era 1 sobre X? Si ahora, ¿quién es la variable? ¿La variable no es I? ¿Cuál va a ser la derivada entonces? ¿No va a ser 1 sobre I? ¿Sí o no? Quiere decir entonces que la derivada de G, que es el logaritmo natural, es 1 sobre I. Esto entonces es G', 1 sobre I. Pero yo tengo que llegar a X. Y entonces si seguimos aquí, ¿I de quién dependía? Era solamente, acá derivé el logaritmo, que es 1 sobre I. Pero I, ¿era independiente o dependía de quién? ¿No dependía de X? Y entonces ya derivé, estoy acá. G es esto, esta derivada. Pero, ¿qué pasaba? Esta variable no era independiente, tenía que derivar esa variable respecto de la única independiente. Por lo tanto, esto después tiene que quedar derivado por la derivada de la función I. Acá derivé G de I. ¿Y qué era G de I? Logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre I. Pero I no es independiente, depende de X. Entonces tengo que derivar a I respecto de quién? Respecto de la variable independiente X. Y esa es la derivada del logaritmo natural de I. La derivada del logaritmo natural de I es la derivada de la función respecto de X sobre la función sin derivar. ¿Cómo obtuve esto? Aplicando función compuesta y derivada del logaritmo natural. Vuelvo a explicar. Esta es una función compuesta. Acá está la tablita. Tengo que derivar esto, pero esta función no es G de I. G depende de I. Y si yo derivo, G es logaritmo natural. Si la derivada del logaritmo natural es 1 sobre X, acá la variable es I, entonces va a ser 1 sobre I. Pero I, ¿es independiente o depende de X? Entonces después tengo que derivar a I respecto de su única variable independiente. 1 por esto sobre esto me queda entonces que la derivada del logaritmo natural es I' o la derivada de la función sobre la función sin derivada. ¿Estamos? Muy bien.